Bienvenido. Estamos muy felices de que estés con nosotros. Te invitamos a disponer tu corazón para disfrutar juntos este tiempo. Para tus donaciones, diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por sembrar y ser parte en llevar el mensaje de salvación. Si es la primera vez que nos acompañas, bienvenido a esta familia. Nos encantaría conocerte. Por eso te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla o a dar clic en el enlace que aparece durante la transmisión. Esperamos muy pronto tenerte en casa. Buenas noches, familia El Renuevo, qué alegría estar juntos. Yo te invito para que invites a las personas que están ahí en casa, sonrían. Hoy estamos muy felices, no solo nosotros, sino todos los seguidores de Jesús, porque hoy recordamos el acto de amor más grande por la humanidad, Jesús yendo a la cruz por nosotros. Y si eso te emociona, levanta fuerte tu alabanza en esta noche. Sublime perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste y ahora libre soy. Por lo que hiciste en mí. Hiciste el poder, todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, gobierna con su justicia y
la luz. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor, no hay temor que me pueda dar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo. Hoy Cristo vive en mí, estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Pues ya no vivo yo, Vamos. hoy Cristo vive en mí,
maravilloso sacrificio. Hoy creemos que somos aceptados, que en la cruz, Jesús, tú derramaste toda tu gracia sobre nosotros. Bajo la cruz el Salvador, mi afrenta no se puede esconder. Brilló al fin la redención, su perfección mi cruz llevó, gracia tan gloriosa. Rasgó el velo con su amor, corona de dolor llevó. La ley se dio a la libertad para toda la humanidad, gracia tan gloriosa. La gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Triunfantes y adoramos, Rey, cantando al justo Dios de amor, y todo ojo lo verá. No merecíamos su amor, gracia tan gloriosa. Brilló
postrado a sus pies y eternamente reinaré. Gracia tan gloriosa, gracia tan gloriosa. Puedes dar un grito. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Gracias a Dios por este tiempo. Es impresionante lo que podemos vivir hoy, ¿sí? Recordando ese día impresionante, un día trascendental para nuestra historia. Y Señor, antes de empezar este tiempo, te queremos dar gracias porque hoy podemos recordar el día en el cual nuestra historia cambió por completo, el día en el cual en un momento tú dijiste: todo está consumado, Dios. Y gracias, gracias, Señor. Como lo decía Lala al principio, eso nos emociona, Dios, ver y saber que hoy podemos recordar que hubo un Salvador que murió por nosotros, un Salvador que dio hasta lo último de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, por salvarnos, por rescatarnos, por reconciliarnos con el Padre. Gracias, Jesús, te damos. Y toma este tiempo. Amén y amén. ¿Qué viernes este?
qué viernes. Y te invito a que te vayas conmigo más de 2000 años atrás, porque el jueves para Jesús fue muy fuerte. Fue un jueves en el que estuvo angustiado, un jueves en el que igual había recibido una fortaleza del Padre, pero llega Judas y con todas las personas con las cuales él se había confabulado, Jesús es arrestado, y es arrestado como un inocente porque no habían cargos literalmente en su contra. Y ese jueves fue muy difícil vivir la traición de un amigo, ser arrestado, y lo llevaron a una casa de sacerdotes, dice la palabra, y luego dice la palabra que al amanecer los sacerdotes se reunieron para saber cómo hacían para definitivamente aniquilar a Jesús. Así que cuando pensabas que el jueves había sido lo más tortuoso Jesús, el viernes no puede ser peor. En la madrugada azotan al maestro. Al amanecer llegas a un juicio injusto. Dice la palabra que los líderes religiosos contrataron personas para que dijeran falso testimonio contra Jesús. Lo acusaron de delitos. Jesús no había cometido ninguno. Te están desafiando, Jesús, a responder. Pilato, te llevan ante Pilato y Pilato te pregunta: ¿qué tienes para decir? Y tú no respondes. El jefe de los sacerdotes te pregunta si eres el Hijo de Dios y tú le dices: tú lo has dicho. Y se indigna, rasga sus vestiduras y dice: este hombre. Ese es el argumento para encarcelarlo. Pilatos, como ve que no hay nada de lo cual puedan acusarte, Jesús te coloca frente al pueblo junto a otro ladrón, junto a otro de los hombres más peligrosos de la época. Y tal vez ese era el momento en el que, si uno tiene un poquito de justa razón, diría: Jesús no merece el lugar de Barrabás. Pero la multitud empieza a pedir que liberen a Barrabás, que crucifiquen a Jesús. Te azotan de nuevo, te entregan a los soldados para que te crucifiquen, porque toda la multitud pidió y gritaba: crucifíquenlo. Dice la palabra que los soldados, que se reunieron todos en torno a Jesús, se pusieron frente a él, le quitaron la ropa que tenía, le colocaron una ropa púrpura, una túnica púrpura, armaron una corona con espinas, se la colocan en su cabeza, se burlan de Jesús, lo escupen, lo golpean hasta que se cansan, dice la palabra. Se cansaron de burlarse del maestro, de golpearlo, le colocan de nuevo su ropa y lo llevan a que lo crucifiquen. Camino a la cruz, obligan a alguien a que ayude a Jesús, le colocan vinagre, él no lo recibe, cuando lo toma no recibe esa bebida, y te llevan a un lugar que se llama el lugar de la calavera. Te clavan en una cruz, Jesús, y ahí estás. Ahí está Jesús hoy, hace más de 2000 años. Y yo me pregunto por qué. No es justo. Por donde se mire, no cabe en mi idea de justicia que una persona inocente, que una persona que anduvo haciendo el bien y liberando a los que eran oprimidos por el diablo, no es justo que esa persona hoy esté ahí. ¿Por qué ahora todos los que hace una semana gritaban tu nombre, Jesús, te tendían sus ramas como si fuera una alfombra y gritaban Hosana? ¿Por qué ahora la multitud cambia de parecer y quienes antes coreaban Hosana hoy corean crucifíquenlo, crucifíquenlo? Y pasan frente a la cruz, miran la cruz y te dicen: no eres el rey, bájate. Si confío en Dios, que Dios mismo lo salve. Isaías capítulo 53 versículos 1 al 12 dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros
estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como criminal, puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y es aquí donde mi pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le sucede esto al maestro? Realmente no es por qué, sino por quién. Y es por mí, es por ti, que el maestro está en la cruz hoy hace 2000 años. Y lo hizo para que estemos nosotros cerca a Él, para que no estemos más lejos por nuestro pecado, por nuestra culpa, por nuestra enfermedad, por nuestro dolor y cualquier cosa que nos impida vivir en comunión con su Padre. Si bien al pensar en la cruz podemos revivir tanto sufrimiento y dolor de nuestro maestro, es más, quiero leerte algunos datos que los tenía aquí preparados, que hablan de lo que perdió Jesús en la cruz. Le hizo perder el flagelo que sufrió antes y durante la cruz, le hizo perder hasta el 20% de su sangre. Según comentó el doctor Luis Solari, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sede Sapiente, se calcula que entre la sudoración de sangre en el huerto, la corona de espinas y la flagelación, Jesús sangró alrededor de 1 litro de sangre. Si se sabe que Jesús medía entre 1,70 y 1,80 centímetros de estatura, 1,80 metros, entonces tenía de 5 a 5,5 litros de sangre circulante. Perdió casi el 20% de su sangre. Si mi maestro había perdido todo, y al recordar todo su sufrimiento, eso me constriñe. Yo debo entender, y debemos entender, que la cruz es la muestra más grande de amor que cualquier ser que ha pisado en esta tierra ha hecho por la humanidad. El Hijo de Dios cargando en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, todo el pecado del mundo para darle libertad y arrebatarlo del poder del enemigo. Isaías capítulo 64 versículo 5 dice la palabra: tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros, decía el profeta, porque no somos justos, pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. No somos capaces de salvarnos. Y hoy recordamos este día en el cual Jesús está en la cruz, para recordar también que somos incapaces de salvarnos, que somos pecadores, que como dice la palabra, de los pecadores yo soy el primero, y que necesitamos de la cruz
que, como nos dice nuestro pastor, si queremos tener un encuentro con el Mesías reinante, debemos también tener un encuentro con el Cristo sufriente, aquel que se entregó en la cruz. Y quiero hablarte de varias cosas que hacen Jesús en la cruz. Jesús en la cruz es igual a perdón. Perdón para todos aquellos que nos desviamos y que al estar fuera o lejos, nuestras acciones y palabras son ofensivas para con Él. En la cruz, mientras se burlaban de Él, Jesús le dice a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es una frase que nos alcanza a nosotros hoy. Una frase que extiende un perdón que borra el pasado, un perdón que no se acuerda de nuestra rebelión, un perdón que no toma en cuenta cuán ofensivos hemos sido para con Él. Jesús en la cruz es perdón. Y quiero decirte hoy: Jesús te perdona. No hay nada tan grave que hayas hecho para que el amor de Jesús se disminuya. Él te ama y Él hoy te dice: te perdono. Jesús en la cruz es esperanza de eternidad para todo aquel que pide misericordia y reconoce su condición. Estuvo con 2 ladrones al lado y lado en la cruz, y hubo uno de ellos que tuvo conciencia de su pecado y que pidió misericordia y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en la cruz Jesús le dice a esta persona: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La cruz es esperanza de eternidad, y yo me acerco hoy a la cruz diciéndote: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús en la cruz dignifica a aquellos que no abandonan, a aquellos que permanecen. Miró a María, su madre, y a Juan, el discípulo que se denomina a sí mismo el discípulo amado, y les dice: madre, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Si bien hay esperanza para el perdido, también hay esperanza para aquel que permanece, para aquel que aún en los momentos de más angustia permanece al pie de la cruz, mirando hacia Jesús. Jesús en la cruz se identifica con el dolor del abandonado, con el dolor del que se siente solo. Dice la palabra que al mediodía la tierra se llenó de oscuridad, ya no se veía el sol, y se escuchó un grito desesperado de Jesús diciéndole a su padre: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si hoy te sientes solo, si te han abandonado, Jesús se identifica con tu dolor. Jesús no es indiferente a nuestro dolor. La cruz es esperanza para el que vive en soledad, para el que está abandonado. Jesús en la cruz se identifica con la necesidad de todo aquel que camina por la vida sin lo que el mundo le ofrezca pueda saciarle. Él dijo: tengo sed. Y dice la palabra que le dieron a beber vinagre, y Él lo rechazó. Solo Él es el agua de vida. Y puede que por muchos días, últimamente, por muchos meses, estés tratando de saciar una sed en tu espíritu, en tu alma. Solo Jesús la puede saciar. Y si hay sedientos hoy, vengan a Cristo ante la cruz y que nuestros corazones se sumerjan en Él. Hay una canción que me encanta que dice eso: todos los sedientos, los que débiles son, vamos a la fuente a sumergir nuestro corazón. El mundo no nos va a saciar. Nuestras metas alcanzadas no nos van a saciar. Personas a nuestro alrededor no nos saciarán. Hay una sed en tu corazón, en mi corazón, que solo será saciada por Jesús. Jesús en la cruz completó el sacrificio de amor por nuestra vida eterna. Mostró la mayor obediencia por la voluntad de su Padre y el compromiso hasta su último suspiro en su misión por su rescate de la humanidad. Llegó el momento en el que Él miró y dijo: todo está consumado. Consumado es. Lo hice. No me rendí, papá.
Tuve momentos extremos, pero no me rendí. Todo está consumado. Solo por un instante pensemos qué hubiese pasado si Jesús se hubiera defendido de quienes lo acusaban. Si Jesús no hubiera permitido que un solo azote le tocara. Si el maestro se hubiese bajado de la cruz. Si el maestro en últimas no le hubiera dicho: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, sino que la oración hubiese sido al revés: Padre, voy a pasar esta copa, voy a hacer mi voluntad. Pero no lo hizo. Por eso él podía en ese momento decir: todo está consumado. Y ese consumado es la victoria, es la frase que dice: Señor, todo está completo. Jesús en la cruz mostró que no hay mejores manos para nuestras vidas que la mano del Padre. Y para cerrar este ciclo de sus frases en la cruz, dice la palabra que le dijo a su Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El apóstol Pedro luego lo dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Jesús sabía que en ese momento tal vez el mal estaba celebrando, porque si bien Jesús no accedía a las tentaciones de bajarse de la cruz, de responder, de utilizar su poder, Él estaba muriendo, y muchas personas que habían creído tal vez estaban cuestionando lo que veían en este momento, porque solo se imaginaban un Salvador, no que limpiara el pecado, sino que los librara de una esclavitud humana. Sin embargo, Jesús sabía que debía humillarse y entregar su espíritu en las manos de su Padre. Tal vez vemos lo que sucedió en el plano terrenal, pero a nivel espiritual estaba sucediendo el instante más trascendental. Todo el pecado estaba siendo cargado en Jesús. Y dice la palabra que cuando Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo del templo se rasgó, hubo un terremoto. Los justos, dice la palabra, que habían muerto resucitaron, y luego de la resurrección de Jesús se aparecieron algunas personas, porque todo el poder que representó culminar la obra generó eventos sobrenaturales. Y la muerte de Cristo, ese velo rasgado, es muestra de que hoy podemos acceder al Padre confiadamente. Es muestra de que ese cordero puro, sin mancha, derramó hasta su última gota de sangre para que tú y yo podamos tener vida y vida eterna. Jesús no se rindió, no se bajó de la cruz, no utilizó su poder para herir a quienes lo hirieron o minimizar de alguna forma su sufrimiento. No, Él permaneció, y como dice Filipenses capítulo 2, Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hubo varios personajes que rodearon esta historia, y entre esos personajes hubo varios con los que yo me quiero identificar. Hubo personajes que vieron de lejos a Jesús en la cruz. Hubo personajes que cuestionaron a Jesús, que se burlaron de Él. Hubo uno a su lado que lo incriminó, un ladrón incriminando a Jesús, cuestionando su poder. Pero hubo personajes que realmente vivieron su momento frente a la cruz de Cristo de la manera que creo debemos identificarnos. Y hoy, al ponerme frente a la cruz, al recordar a Jesús sufriendo por mí, yo quiero tener la actitud de ese ladrón que reconoció quién era y le pidió a Jesús misericordia. Quiero tener la actitud de un soldado que al ver lo que estaba sucediendo creyó y dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Quiero tener la actitud de Juan y de María, que se quedaron postrados frente a la cruz. ¿Qué sucede en tu interior al recordar el sacrificio del Maestro? Si hoy estuvieras frente a Jesús, frente a la cruz, ¿qué harías? Y es que definitivamente este es el símbolo de los símbolos mayores de nuestra fe: la cruz. Es imposible seguir una vida adelante en Cristo sin tener un encuentro real con la cruz.
porque la cruz nos muestra que somos incapaces. La cruz nos muestra que nunca hubiéramos podido hacer lo que Jesús hizo. Romanos capítulo 5, versículos 5 al 9 dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien estaría dispuesto a dar su vida por otro extraordinariamente bueno. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¡Wow! Te amamos, Jesús. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación. Y vuelvo a mirar a la cruz y veo un motivo inmenso para agradecer. No solo por lo que hiciste, Jesús, sino también por aquello que te abstuviste de hacer. Porque cualquiera de nosotros hubiera renunciado, tú o yo no seríamos capaces de soportarlo todo. Sin embargo, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Y ese gozo somos tú y yo. Es vernos reconciliados con el Padre. Es ver un puente restablecido entre Dios y el hombre, para que tú y yo hoy podamos venir a Jesús. Yo te invito para que en esta noche, una vez más, tú mires a la cruz, para que una vez más mires a Jesús. Y al mirar a la cruz y ver a Jesús, puedas reconocer quién eres. Tal vez nos hemos enfocado mucho en nuestros problemas, en nuestras batallas, esperando siempre un milagro que llegará. Tal vez nos hemos enfocado en nuestras metas y propósitos, esperando que sucedan, que se den y sucederán. Pero hoy, esta noche, es una noche para agradecer. Es una noche para recordar y reconocer a aquel que nos amó, aquel que nos salvó, aquel que derramó hasta su última gota de sangre. Y en medio de su sufrimiento sentía gozo porque sabía que había un gozo puesto delante. Sabía que más allá de la cruz llegaría el momento en el que el Padre lo traería de vuelta a la vida, en el que Él resucitaría. Te amamos, Jesús. No es tristeza, no es dolor. Y aún si sientes dolor hoy, es porque Jesús mismo y el Espíritu Santo te está llevando a que tu espíritu reconozca que tal vez has olvidado o he olvidado el sacrificio de Jesús. Pero yo, al ver la cruz, mi respuesta a Jesús es gracias. Gracias por la cruz. Yo no hubiese sido capaz, Dios mío. Qué bueno había en nosotros para que tú lo hicieras. Solo tu gran amor. Nos amaste primero. Gracias, Padre. Sabemos que este momento, si bien era extremo para Jesús, para el Padre también debió ser impresionante. Pero gracias. ¿Cómo respondes hoy al sacrificio de Jesús por ti? Y yo creo que hoy es una buena noche para una vez más decirle: Jesús, aquí estoy. Abro mi corazón una vez más a ti. Gracias por derramar tu sangre por mí, por soportar por mí la cruz, porque yo soy motivo de tu gozo. Y por ese gozo que viste, tú fuiste a la cruz y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Te amamos, te adoramos.
yo te invito a que ahí en casa tú adores a Jesús y le des gracias por la cruz. Señor, Me rescató. me salvaste. Te adoramos hoy, Señor. Vamos juntos. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Vamos juntos. Alabaré al Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Hoy es viernes, pero vendrá el domingo. Vamos juntos. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Ya Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Si es la primera vez que estás viendo esta transmisión, quiero decirte que Jesús murió por ti y murió por mí. No es por qué, sino por quién. Y tú eres la pasión y el gozo por la cual Cristo soportó la cruz. Si Él quiere entrar a tu vida, entrar a mi vida hoy. Por eso te quiero animar a que hoy no rechaces la cruz, a que no seas de aquellos que se burlan, de aquellos que cuestionan, de aquellos que deciden seguir de lejos, sino a que vengas y que reconozcas tu condición, te acerques a Jesús y creas en Él. Dile: Jesús, te abro mi corazón,
quiero que entres a mi vida. Gracias por morir por mí. Mi Salvador murió por mí. Y ese es el mayor amor, dar la vida por sus amigos. Y sé que al morir por mí, abriste, Señor, una puerta para que yo pueda entrar, pueda ir hacia el Padre y pueda tener comunión, tener amistad contigo. Te abro mi corazón. Escribe mi nombre en tu libro. Quiero, Dios mío, que el día que tú vuelvas pueda estar contigo en tu presencia, pueda verte cara a cara. Te doy toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, alabaré, sí. Oh, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Aleluya. Qué hermoso tiempo el de esta noche también. Qué espectacular como el Señor a través de su palabra una vez más nos muestra cuán incapaces éramos para salvarnos, como predicabas, hijo. Así es, demasiado incapaces. Pero la cruz también debemos mirarla para agradecer por el gran Salvador que del cielo nos envió el Padre. Merecíamos el peor de los castigos, pero del cielo nos llegó el mejor de los amores en la persona de Jesús. Gracias por esa palabra tan inspiradora, hijo. ¿Qué tal si le damos gracias a Jesús por los resultados de su muerte? Llevó Él allí nuestras enfermedades. Si hay alguien enfermo, esta es una noche de sanidad. Esta es una noche de libertad. Es una noche de salvación de cualquier problema, de cualquier situación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque mientras se expone la palabra, estás obrando en el corazón de los hombres y las mujeres, Señor. Dios mío, de los niños y de toda persona que inclina su corazón a ti. Mientras adoramos y exaltamos, Señor, Dios mío, tú también estás obrando de una manera sobrenatural. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias por ese Hijo eterno, por ese Hijo impecable que enviaste a esta tierra, Señor, para mostrarnos el camino a ti. Gracias porque la cruz ha sido el mejor ejemplo de cuánto nos amas, Señor. Gracias porque hoy hay sanidad para los enfermos, hoy hay fortaleza para los débiles, hoy hay ayuda para el cansado, para el necesitado, para el que, como predicaba nuestro hijo, Señor, se siente solo, angustiado. Gracias porque hoy podemos mirar a la cruz y allí en la cruz es donde vemos la luz. Allí en la cruz es donde vemos a nuestro Salvador que trae una gran salvación, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Declaramos, Señor, fin de semana, Señor, muy bendecido, lleno de tu presencia, de salud y bienestar, de sustento y provisión, de cuidado y protección para tus hijos en Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Aleluya. Aplaudamos al Salvador, al Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo, Hijo de Dios. Aleluya. No olviden que el próximo domingo también vamos a tomar la cena del Señor para cerrar esta semana con toda.
Les amamos. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Aleluya. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por sembrar y ser parte en llevar el mensaje de salvación. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.